el conflicto en Israel allí en la Franja de Gaza, en realidad lo que ha surgido desde hace un tiempo esta parte. Los argentinos que comenzaron con la evacuación, el regreso seguro, lo que se ha denominado, ya llegaron a Roma, los primeros de los argentinos que luego van a estar arribando aquí a nuestro país. ¿Cómo entenderlo, no? Qué complicado, qué conflictivo, ¿desde cuánto tiempo atrás que se viene con este conflicto hasta que terminó justamente en esta situación? La situación que está marcando allí lo que es la agenda internacional. Nuestro compañero Lalo Pretes, Javier Albarracín, están en Córdoba. Javi, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días a vos, el saludo para todos. Y bueno, esto que es uno de los temas del día, ¿no? Los argentinos que están siendo repatriados en diferentes vuelos. Estamos en Avenida Vélez Arfiel y La Rioja, en una casona que es extraordinaria, un lugar que tiene la Municipalidad de Córdoba, bueno, respira cultura, arte y también política. Y un gran gusto que nos vamos a dar es con Claudio Fantini, quien es analista de muchísimos medios. Claudio, nos venías diciendo recién de todo tu trabajo, pero bueno, simplemente conocer de un tema que es muy difícil de entender, que uno rápidamente puede decir desde el 48, Yom Kippur, la Guerra de los 6 días, el Canal de Suez y otras cuestiones. Si querés atender tranquilo, no hay problema. Así vamos introduciendo al tema y decíamos de los conflictos árabe-israelí desde la fundación del Estado de Israel en el 48, cuando Ben Gurión, quien fue el primer presidente israelí, bueno, tomó el poder y a partir de allí comenzaron a desatarse un montón de cuestiones vinculadas a lo político, a lo económico y también con una crisis en términos humanitarios ahora de lo que estamos viviendo en Gaza, realmente, bueno, espeluznante, en uno de los territorios más densamente poblados del mundo, en cantidad y en espacio tan reducido. Claudio, ¿cómo entender o cómo la gente común puede entender todo esto que pasa? Bueno, me disculpo por lo del teléfono, pero está permanentemente sonando. Bueno, esto es parte de una larguísima historia, pero acá el gran desafío es que tragedias no justifiquen siguientes tragedias, que injusticias no justifiquen siguientes injusticias. Lo que ocurrió este sábado negro en la zona israelí que rodea la Franja de Gaza fue un pogromo, ¿no? Pogromo fue lo que impulsó desde el reinado de Catalina II de Rusia en el siglo XIX, atacando de manera salvaje las aldeas habitadas por judíos ashkenazíes, en una limpieza étnica en los que lo fue empujando a los judíos de Rusia hacia el oeste, ¿no? Los pogromos se repitieron en muchas partes de Europa Central hasta desembocar en el Holocausto, ¿no? En el exterminio masivo que cometieron los nazis contra los judíos. Lo que ocurrió el sábado fue un monstruoso pogromo, ¿no? Las fuerzas que atacaron desde la Franja de Gaza, los yihadistas que entraron masivamente, entraron a atacar en forma directa, a masacrar civiles en las ciudades cercanas a la Franja de Gaza, Beersheba, Sderot, Ashkelon, en los Moshevas, que son las aldeas agrícolas, en los kibutzim, fueron masacrados civiles israelíes que estaban inermes. Eso es un acto atroz, es un acto de una criminalidad brutal que no puede justificarse en las injusticias que sufre el pueblo palestino, en la mala vida a la que han sido condenados los habitantes de la Franja de Gaza, a lo que se padece en Cisjordania, donde un gobierno extremista como el que encabeza Netanyahu y sus socios fundamentalistas han plagado de colonias, y los colonos judíos están inviabilizando el mapa de Cisjordania para que sea un Estado independiente. Esas son injusticias que no pueden justificar un acto exterminador como el que jamás perpetró el día sábado, abriendo una caja de Pandora, porque ese acto exterminador, ese acto inmensamente criminal, no debe justificar una respuesta israelí
que implique otro crimen contra la humanidad, o sea, una respuesta israelí que termine, aunque como daño colateral, pero ensañándose con los civiles de la Franja de Gaza. Acá un crimen no puede ir justificando los siguientes crímenes, ¿no? La gran pregunta es cómo puede hacer el mundo para detener esta escalada. Ese es el gran desafío. ¿Cómo puede hacer el mundo para que un acto genocida como el que ocurrió el sábado no traiga otros actos que impliquen exterminios, como ocurrió con el 11S en los Estados Unidos? Bush y un equipo de extremistas que lo rodeaba, su secretario de Estado Donald Rumsfeld, su secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, el vicepresidente Dick Cheney, que en cada guerra veía grandes oportunidades de negocio, empujaron a una invasión de Irak, gobernado por un psicópata criminal, Saddam Hussein, pero que nada había tenido que ver con el 11S, con el acto exterminador cometido por Al Qaeda. Y invadir Irak fue convertirla en un agujero negro que supuró yihadismo, ¿no? Y hundió a buena parte del mundo en océanos de sangre. Todavía corren ríos de sangre por lo que engendró la invasión de Bush a Irak. Bueno, ahora hay que impedir que un acto criminal, un acto atroz, un acto exterminador con inmensa crueldad, como el que cometió el sábado Hamás contra la población civil israelí, traiga como réplica nuevos actos atroces ensañados con poblaciones civiles, en este caso los palestinos gazatíes. Claudio, por último, sabemos que estás con mucho trabajo y muy ocupado. ¿Fue un error haber dejado la Franja de Gaza en el lugar donde está? Digo, que sea un enclave palestino en territorio israelí, porque ¿o dónde estuvo el error de haber dejado ese enclave ahí? Yo, Javier, antes me preguntaría sobre la inquietante desatención extraña de esa frontera. Esa frontera es la más vigilada del mundo, junto con el paralelo 38, ¿no es cierto?, en Corea. ¿Qué pasó? ¿Por qué pudieron entrar? Muchos se remiten a la guerra del 73, la guerra del Yom Kippur. La primera diferencia, que es la que separa totalmente estos hechos, es que en el 73 el ejército de Egipto y el ejército de Siria entraron a pelear contra el ejército de Israel. Fueron militares y soldados peleando contra militares y soldados. El sábado entraron a masacrar civiles, entraron a masacrar civiles. La similitud está en que aquella oportunidad tomó por sorpresa a Israel, pero hay una explicación, un hábil juego de contrainteligencia que usó Anwar el-Sadat para despistar. Supuestamente no iba a iniciar la guerra, no iba a atacar a Israel hasta no recibir una dotación de MiG-23 que Leonid Brezhnev, el líder soviético, son cazabombarderos muy poderosos los MiG-23. Entonces el gobierno de Golda Meir bajó la guardia, porque hasta que no le enviaran esos MiG-23 no iba a empezar la guerra. Y con esa argucia legítima totalmente, lograron tomar por sorpresa a Israel, y a Israel le costó muchísimo ganar esa guerra. La ganó al final, pero le costó muchísimo. En este caso la pregunta es, ¿y cuál es la explicación de que los agarraron con la guardia baja en esa frontera, la más vigilada del mundo? Porque ahí impera Hamás, que es una organización sanguinaria. Hamás tomó el poder en la Franja de Gaza en el 2007, masacrando a todos los funcionarios de Fatah. Fatah era el partido de Yasser Arafat y cabeza de la OLP, es el partido de Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que está en Cisjordania. Los tiraban de los edificios, ¿no? Masacraron a palestinos, así tomaron el poder. ¿Cómo un territorio que está en manos de semejante organización no estaba adecuadamente vigilado? Javi. Esa es una pregunta que en algún momento Netanyahu
y su gobierno extremista van a tener que explicar por qué, ¿no? Y hay un capítulo inquietante, otro capítulo inquietante es el tema de los rehenes. Digamos que Gaza tiene como rehenes a los propios palestinos que van a sufrir el grueso de esta acción militar, a diferencia de las anteriores, la operación Plomo Fundido en el 2009, la operación del 2014, esas operaciones eran no para extirpar el tumor, sino para remover el nódulo, achicarlo y ganar otro tiempo de calma. Javi, después de lo que pasó, sí, la operación tiene que apuntar a extirpar un cáncer. ¿Cómo lo van a hacer si hay civiles israelíes de rehenes y todo un pueblo? El pueblo palestino de Gaza, el sufrido pueblo palestino de Gaza. Sí, Mariano, perdón. ¿Tenés un tiempito para preguntar? Sí, simplemente un reconto histórico excelente, extraordinario, el de Claudio, agradeciéndole. Bueno, Claudio, te habla Mariano aquí de los estudios, simplemente muy cortito porque... ¿Qué tal, Mariano? Bien, no, nos quedamos sin tiempo y vos tenés una agenda realmente muy ocupada. Es saber hasta dónde puede llegar, cómo, no sé si se puede imaginarse uno hasta dónde va a llegar el conflicto que narrabas, desde dónde viene, que está ahora actualmente, y cuál puede ser el futuro. Bueno, es verdaderamente tenebroso ver todo lo que puede provocar este Big Bang. Yo entiendo que Israel debe entender que el ataque exterminador que sufrió el sábado equivale a los sacudones que da el torero a la capa roja, ¿no? Esos sacudones en la capa son para provocar al toro. Lo que busca el torero es la embestida del toro. Yo creo que lo que ocurrió el sábado es el sacudón de la capa para provocar la embestida de Israel. O sea, el plan está en la embestida que haga Israel. Lo que ha diseñado Mohamed Diaef, que es uno de los cerebros de las estrategias y tácticas militares, más que basado en las masacres que provocó contra los israelíes, está apuntado a las masacres que va a provocar Israel, porque ahí el conflicto puede desbordar. Primero, a través del Líbano, donde va a entrar en acción Hezbollah, van a entrar en acción desde Siria hacia las alturas del Golán, milicias sirias que responden a Bashar el-Assad, y ahí habrá que ver si resisten los pactos de Abraham, ¿no? Los acuerdos que ya existen entre Israel y Estados Árabes. Todo puede desbordarse y los límites hasta ahora no se perciben. Qué tema, ¿no? Bueno, excelente, Claudio. Gracias, Javi. Cerramos allí la nota, el contacto con Claudio y agradeciéndole el tiempo que ha dispuesto para Telediario Federal. Bueno, gran gusto que nos dimos, Mariano. Gracias, Claudio, como siempre. Gracias a vos, Javier. Un gusto. Seguimos con ustedes y bueno, con mucho más en una agenda muy ajetreada a nivel internacional en